Biografía de Jacques Lacan. Jacques Lacan nació en París en 1901 y murió en 1981. Psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés. Basó su obra en una revisión de las teorías de Freud y fue una de las figuras más importantes del estructuralismo francés contemporáneo. Como teórico y médico, suscitó casi siempre adhesiones y rechazos radicales. Su relación con el movimiento freudiano contrastaba con sus fuertes tensiones con el IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional. Su estilo didáctico y de brevedad de sus sesiones desencadenaron un rechazo que tiene raíces más profundas. Y con el progresivo distanciamiento de sus colegas franceses a lo largo de una serie de sesiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, su enseñanza del psicoanálisis adquirió importancia, su reivindicación de un retorno a Freud, su oposición a las corrientes freudianas, especialmente la ego-psychology, así como su evolución teórica, provocaron una escisión dentro del CPP en 1953. Lacan continuó sus investigaciones y dio seminarios entre 1953 y 1980, casi hasta su muerte, primero en el Hospital Saint-Anne, luego en la Escuela Normal Superior y por último en la Facultad de Derecho frente al Panteón. Lacan además fundó y dirigió su propia institución psicoanalítica, la Escuela Freudiana de París, que funcionó entre 1964 y 1980 y fue disuelta por él mismo tras una serie de disputas internas. Sus escritos lo llevaron a ganar notoriedad en Francia y a ser una figura dominante en la vida cultural de ese país en la década de 1970. La obra de Lacan explora la importancia del inconsciente freudiano dentro de la teoría y práctica analítica, en conexión con una amplia gama de disciplinas. Se destaca particularmente la dimensión filosófica de su enseñanza y su distanciamiento del anclaje biológico, a diferencia de Freud, quien se había apartado voluntariamente del pensamiento filosófico. Lacan retoma la especulación filosófica y la reintroduce en el psicoanálisis, su concepción del inconsciente como efecto del lenguaje, así como su estructuración. A partir de este se derivan de ello. Lacan añadió su propia conceptualización basada en las investigaciones de su tiempo. En consecuencia, se convirtió en uno de los grandes intérpretes de Freud y dio origen a una corriente psicoanalítica propia, el lacanismo. En 1964 fundó la École French Psychologie. En los años 60 y 70, el lacanismo consiguió una amplia aceptación, incluso fuera de Francia, sobre todo en América del Sur y en Italia, y promovió una vasta actividad interdisciplinaria que aumentó su notoriedad. En enero de 1980, después de la publicación Elet Poloyau, donde el filósofo y crítico George describe su experiencia lacaniana y con un estilo brillante y sin medias tintas, trata a Lacan de charlatán. Ese disolvió a École, acusado de autoritarismo por sus seguidores. Un mes más tarde fundó una nueva asociación, Le Cause Freudienne. Después del Psychologie Paranoïaque, Lacan desarrolló su complejo pensamiento en los ensayos reunidos en los escritos y, entre otras obras, muchos más en los seminarios, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, el seminario Aún y el seminario de psicosis. A pesar de proclamar un retorno a Freud, desarrolló un pensamiento personal y heterodoxo, autor elíptico y de difícil interpretación. Situó en el centro de su sistema una lingüística estructural relacionada con Jackson y Saussure. Pero para Lacan no es el subconsciente el que determina el lenguaje, sino el contrario. Es fundamental el significado del símbolo fálico que estructura la propia función simbólica. En Die Volatur apareció en los escritos, se ocupa de la autoridad paterna, la prohibición y el falo como objeto del deseo materno, deseo que nace de la carencia.
La primera contribución oficial de Lacan en el psicoanálisis fue la del estadio del espejo. La expresión aparece por primera vez durante una conferencia en la CPP que tuvo lugar el 16 de junio de 1936. Para ello, Lacan toma como base la prueba del espejo, elaborada por Henry Wallon en 1931, y propone el estadio del espejo como una combinación de posición en el sentido kleiniano y estadio en el sentido freudiano. Así la noción de estadio deja de estar ligada a la idea del estadio propuesta por Wallon y adquiere una dimensión de operación psíquica, incluso ontológica, mediante la cual se constituye al ser humano en identificación con su semejante. En 1936, Lacan presenta por segunda vez el concepto ante el 14º Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, celebrado en Birmingham. El trabajo nunca se publicó, pero en 1949 Lacan expone nuevamente en el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional celebrado en Zúrich, bajo el título El estadio del espejo, como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Lacan realizó varias contribuciones a la teoría psicoanalítica. Su trabajo en terminología condujo a que tanto Jean Laplace, André Browne y Jean Bernard Paul Nitz realizaran nuevas traducciones. La dimensión espectacular del narcisismo es, según Gilbert Dick, la más aceptada por los psicoanalistas no lacanianos, y de ella se deriva una gran medida del trabajo de Didier Rancière sobre el yo-piel. La oposición entre el yo ideal y el ideal del yo es criticada por Jane, pero retomada por Perrier Martin. Retomó el concepto del estadio del espejo en la relación del infante con la madre, y su concepto del verdadero self se asocia a la emergencia del sujeto en Lacan como objetivo del análisis. La concepción lacaniana de lo simbólico influyó en la teoría de la seducción generalizada por Jean, y según Dick, es gracias a Lacan que en Francia hay más interés por el complejo de Edipo que en los países anglosajones. Las obras de Michael Frayn y Denis, así como la Claude Lguin, derivan de ello. Dick también destaca que la relectura lacaniana de Freud contribuyó a comprender las especificidades de la proyección psicótica, la escisión del yo, la forcusión, y si no logra explicar la psicosis, ha permitido sensibilizar a todos los psicoanalistas franceses sobre los fundamentos de la psicopatología. Elizabeth sugiere que el lacanismo, al igual que el klenismo, extendió la clínica de la neurosis a una clínica de la psicosis y profundizó el interrogante sobre la relación arcaica con la madre planteada en el freudismo clásico, ya que pasó a situar la locura en el centro de la subjetividad humana. También le dio continuidad al análisis del lugar del padre y atribuyó a su deliberamiento simbólico el origen de la psicosis. Con Lacan hubo una redefunción de la metapsicología freudiana, en la que se introdujo una filosofía del sujeto y del ser, y un cambio en la concepción del inconsciente. En el ámbito institucional, Lacan influyó en los debates sobre la práctica de la cura. En particular, en 1974, gracias al trabajo de Serge Biederman, a partir de muchos psicoanalistas reconocieron su práctica como un trabajo sobre el significante. La crítica de Lacan al sistema de formación también tuvo una gran influencia, especialmente en los trabajos de Jean Lodin y Robert Baran, aunque muchas reformas vieron principalmente de la influencia de Sacha Nach. El lacanismo se ha implementado de forma masiva al explorar el modelo institucional francés a otros países, como en el caso de Argentina y Brasil en América Latina, y ha tenido influencia en la parte francona canadiense. En Europa ha tenido un desarrollo variable, pero es en Francia donde tiene más influencia. Las principales instituciones lacanianas a nivel internacional, con la Asociación Mondaine Psychanalyse, la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano y la Convergencia Lacaniana de Psicoanálisis. Sin embargo, se ha extendido poco en los países angloparlantes y su influencia ha sido más considerable en el ámbito universitario.
Por ejemplo, en los departamentos de filosofía y literatura, en algunas universidades norteamericanas, donde se comenta y se enseña la obra de Lacan de manera independiente a cualquier formación psicoanalítica. En este sentido, en la década de 1980, Lacan influyó en la creación de la denominada rama literaria psicoanalítica, basada en su enfoque para los textos literarios. El concepto lacaniano de la mirada influyó en teóricos de la crítica cinematográfica psicoanalítica y exponentes de la crítica cinematográfica feminista como Laura Mobley. Visual Prose y Narrative es una de las obras que se criticó. Muchos de estos críticos fusionarían el concepto de Lacan con el de Jean Paul. Y Malcolm Fouts sobre el panóptico, según Dylan Evans, la llamada teoría lacaniana del cine es objeto de una confusión conceptual. La obra de Lacan además fue leída y comentada por numerosos filósofos, entre ellos Gilles Lezoux y Malcolm Fouts, pensadoras feministas como Jacqueline Rose y Judith Mitchell. También fueron influidas por su obra. Su edición conjunta de los ensayos de Lacan sobre la sexualidad femenina contribuyó a equilibrar el presunto falocentrismo y su contenida en el feminismo norteamericano. En el ámbito de la teoría del querer, teorías como Judith Butler han utilizado los conceptos lacanianos en su trabajo de crítica filosófica en los procesos de socialización y de las relaciones de poder en la sociedad contemporánea. Lacan parece sostener que no puede dar una respuesta a la carencia del otro. La aceptación de este hecho constituiría la madurez del individuo. Gran parte del psicoanálisis no está de acuerdo con este planteamiento. Algunas actitudes autoritarias y sacerdotales de Lacan, su estilo a veces ambiguo y su visión nihilista del mundo ha sido objeto del estudio junto con su obra. Una vez calmadas las polémicas, Lacan ha sido reconsiderado. Fornari muestra cómo no acepta el inconsciente freudiano, sino que investiga el preconsciente, mientras Miller seleccionaba de su producción lo que es heurística y clínicamente válido. Sin embargo, el caso de Lacan puede considerarse también como un síntoma del descontento de la institución psicoanalítica, lo de los nudos no resueltos de la estructura corporativa, de su tendencia a negar y difundir las incongruencias. Lacan incluyó estos fenómenos, aunque confundidos con su propia conflictividad, y los interpretó dramáticamente sin poder, por otra parte, dar una respuesta que fuera más allá de una protesta elaborada y atractiva.